Hay días en los que el pasado sale de su escondite y te mira a los ojos sin piedad. Días en los que todo lo que creías saber sobre tu familia, sobre tu vida, sobre quién eres, se desmorona como pan viejo entre los dedos. Ese día llegó para mí una tarde de octubre, cuando el sol se colaba por la ventana lateral de la casa de mi mamá y yo encontré ese armario. Ese maldito armario que ella juraba que estaba vacío. Pero no estaba vacío. Guardaba la verdad. Y la verdad tenía mi nombre escrito con la letra temblorosa de una mujer que ya no está aquí para defenderme. Mi hermana siempre me llamó parásita. Era su palabra favorita, la que usaba cuando quería aplastarme, cuando necesitaba recordarme que yo era, según ella, la desgracia económica de la familia. Tú consumes, yo produzco, decía. Tú vives de lo mío. Eres una carga, no una hermana. Lo decía delante de sus hijos, de mis tíos, de quien fuera. Le encantaba humillar. Le encantaba sentirse necesaria. Le encantaba verme pequeña. Pero lo que encontré en aquel armario viejo, el mismo que ella juró durante años que no tenía nada adentro, probó que el parasitismo nunca fue mío. Siempre fue de ella. Era fin de tarde cuando llegué a la casa. La luz dorada entraba por la ventana lateral, iluminando la pared azul petróleo suave de la sala que todavía conservaba el olor a eucalipto que mi mamá usaba antes de morir. La casa estaba en silencio. Ese silencio pesado que queda después de un funeral, cuando todos se van y solo quedan los objetos que ya no tienen dueño. Yo había ido solo para organizar algunas cosas. Papeles. Ropa. Memorias. Cosas simples. Pero mi hermana llegó justo detrás de mí. Entró sin tocar, como siempre. ¿Qué haces aquí?, preguntó con aquella superioridad que llevaba en la sangre desde que éramos niñas. Estoy guardando las cosas de mamá, respondí sin voltear a verla. Ella soltó una risa seca, cargada de veneno. Claro, aprovechando para ver qué puedes llevarte, ¿no? Mi estómago se cerró. Solo estoy limpiando, dije. Mi hermana pasó junto a mí, empujando mi hombro con el suyo, como hacía cuando éramos crías. Mamá me dejó encargada de todo, ¿sabes? Tú no decides nada aquí. Eres una parásita. Siempre lo fuiste. Respiré hondo. No quería pelear. No ese día. No en esa casa. Basta, por favor, murmuré. Hoy no. Ella volteó. ¿Hoy no? Hoy menos. Hoy que todos vienen a dar el pésame y a recordarte que nunca fuiste nada para mamá. Esas palabras atravesaron mi pecho como un cuchillo viejo y oxidado. Pero me mantuve firme. La sala estaba hecha un desastre. La poltrona antigua, la mesa llena de fotos enmarcadas, y en el rincón, ese armario de madera que mi mamá nunca dejaba que nadie abriera. El armario que ella decía que estaba siempre vacío. Mi hermana notó mi mirada. Ni lo intentes, soltó. Ese armario no tiene nada. Además, mamá me pidió que nadie lo tocara. Especialmente tú. Había veneno en la palabra, tú. Y había miedo en su voz. Un miedo extraño, como el de alguien que esconde algo grande. Solo para no obedecerle, fui hasta allá. Pasé la mano por la madera gastada. Empujé la puerta. Estaba cerrada con llave. ¿Dónde está la llave?, pregunté. Mi hermana se quedó helada. No sé. Mamá la guardó. No empieces. Pero algo dentro de mí, tal vez dolor, tal vez intuición, tal vez cansancio de tantos años siendo llamada parásita, me dijo que ese armario guardaba algo. Algo que ella no quería que yo viera. Y entonces lo vi. Abajo del armario, pegado en la madera, había un pequeño gancho. Y en él colgaba una llave. La tomé. Mi hermana palideció. No abras, titubeó, mamá no quería. Pero yo ya estaba girando la llave. El armario se abrió. Y un olor a papel viejo llenó el aire. Adentro había una caja negra. Pesada. Mi hermana corrió hacia mí. Dámela, gritó, es mía. Pero yo la sostuve contra la puerta con el brazo y abrí la caja. Dentro estaba un sobre.
con un sello de cera roto. Y en el sobre, el nombre de mi mamá. Me temblaron las manos. Lo abrí. El título del documento me golpeó como un balazo. Testamento. Versión final, firmada hace 6 meses. Mi hermana arrancó un sonido horrible de la garganta. No, gritó, eso no vale. Yo tengo la versión oficial. Leí la primera página. Y mis manos temblaron tanto que casi dejo caer el papel. Dejo mi casa, mis cuentas y mis pertenencias a mi hija que nunca me abandonó. La que estuvo conmigo en mis noches más duras. La que siempre cuidó de mí. Y abajo, mi nombre. Mío. No el de ella. Mi hermana me miró como un animal acorralado. Ella estaba confundida, dijo, estaba enferma. Volteé otra página. La explicación estaba ahí. A mi otra hija no le dejó nada, pues me robó durante años. Tomó mi dinero, mis joyas, mis documentos, y siempre me dijo que era para ayudar. Me paralicé. Mi hermana retrocedió. Eso no es verdad, susurró. Pero había más. Por años me manipuló. Me humilló. Me hizo creer que yo necesitaba de ella. Pero solo venía a llevarse lo mío. Incluso quiso obligarme a firmar un testamento falso. Por eso dejo esta última versión oculta. Para que la verdad salga a la luz. Mi garganta se cerró. Mi hermana cayó de rodillas. No, no, eso no. Yo me senté en el piso. Las lágrimas cayendo. ¿Me humillaste todo este tiempo porque tenías miedo de que esto apareciera?, pregunté. Ella levantó el rostro, destruida. No. Porque tú tenías todo el amor que yo quería. Tú la tenías a ella y yo nunca tuve nada. La verdad salió como un grito brutal. Y antes de que yo pudiera responder, 3 golpes fuertes sacudieron la puerta de entrada. Mi hermana se encogió. No puede ser él, susurró. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz temblando. Silencio. Entonces una voz masculina, serena, firme, oficial, dijo desde afuera, Abraham. Tengo la copia certificada del testamento. Y vengo a decir quién dice la verdad y quién lleva años mintiendo. Mi hermana lloró, desesperada. No abras, por favor, él sabe todo, él va a destruirme. Respiré hondo. Fui hasta la puerta. La abrí. Y el hombre del otro lado era el abogado de mi mamá. Con una carpeta igual a la del testamento. Y él dijo solo, ella no era la parásita. La verdadera siempre fuiste tú. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, para entender por qué mi hermana me odiaba tanto, para entender por qué mi mamá escondió ese testamento en el fondo de un armario viejo, hay que regresar al principio. Hay que volver a esa casa de adobe en las afueras de Puebla, a esa cocina que olía a café de olla y pan dulce recién hecho, a esos días en los que todavía éramos una familia, aunque ya estuviéramos rotas por dentro. Hay que volver a cuando mi hermana era solo Daniela y yo era solo su hermana menor. Crecimos en una casa pequeña pero llena de luz. Mi mamá trabajaba limpiando casas en la colonia La Paz, mi papá se había ido cuando yo tenía 5 años y Daniela 8. Nunca volvimos a saber de él. Mi mamá decía que los hombres a veces eran como el viento, que llegaban sin avisar y se iban sin despedirse. Daniela y yo dormíamos en el mismo cuarto, en una litera de metal que mi mamá había comprado en el mercado de pulgas. Yo dormía arriba. Daniela abajo. Y en las noches, cuando la luz se apagaba, ella me contaba historias. Historias de princesas que vivían en castillos hechos de nubes. Historias de niñas que encontraban tesoros escondidos en los ríos. En esos días, Daniela todavía me quería. Pero algo cambió cuando cumplió 15 años. Empezó a trabajar con mi mamá, limpiando casas. Y empezó a ver cosas. Casas grandes. Familias con dinero. Niñas de su edad que tenían cuartos propios, ropa nueva, fiestas de cumpleaños en salones de eventos. Y algo dentro de ella se torció. Algo se llenó de envidia, de rabia, de ganas de tener lo que otros tenían.
Y cuando eso pasó, cuando la envidia entró en su corazón, dejó de verme como su hermana. Empezó a verme como una rival. Como alguien que le quitaba algo que ella creía que era suyo. Un día llegó a la casa más temprano de lo normal. Tenía los ojos rojos. Mi mamá le preguntó qué había pasado. Daniela se sentó en la mesa de la cocina, con las manos apretadas. Vi a una niña hoy, dijo. Tiene mi edad. Vive en una casa con jardín. Tiene su propio cuarto. Su papá le compró un coche. ¿Y yo, qué tengo? ¿Una litera compartida? ¿Ropa usada? ¿Una mamá que se mata trabajando para darnos de comer? Mi mamá la miró con tristeza. Tenemos lo que necesitamos, mija. Tenemos amor. Daniela soltó una risa amarga. El amor no paga las cuentas, mamá. El amor no me va a dar una vida mejor. Desde ese día, Daniela cambió. Empezó a hablar menos conmigo. Empezó a verme con resentimiento. Y cuando yo cumplí 10 años y mi mamá me compró un vestido nuevo para mi fiesta de cumpleaños, pequeña, en el patio de la casa, Daniela explotó. ¿Por qué a ella sí le compras cosas y a mí no?, gritó. Mi mamá intentó explicarle que ella ya había recibido su regalo el mes anterior, pero Daniela no escuchó. Me arrancó el vestido de las manos. Si ella tiene, yo también tengo que tener. Esa fue la primera vez que mi mamá le dio una cachetada. Y también fue la primera vez que Daniela me miró con odio puro. Los años pasaron. Daniela se hizo adulta. Consiguió un trabajo en una tienda de ropa en el centro de Puebla. Empezó a ganar su propio dinero. Y con ese dinero, empezó a comprar cosas. Ropa cara. Zapatos de marca. Maquillaje. Pero nunca era suficiente. Siempre quería más. Y cuando mi mamá le pedía que ayudara con los gastos de la casa, Daniela se negaba. Yo ya pago mis cosas, decía. Tú arréglate con lo que tienes. Mi mamá no decía nada. Solo bajaba la cabeza y seguía trabajando. Yo, en cambio, me quedé en casa. Estudié hasta la secundaria, pero tuve que dejar la escuela cuando mi mamá se enfermó por primera vez. Tenía problemas con los riñones. Necesitaba diálisis 3 veces por semana. Alguien tenía que cuidarla. Daniela no podía, decía, porque tenía que trabajar. Así que yo me quedé. Me quedé a cuidar a mi mamá. A llevarla al hospital. A cocinarle. A limpiarle la casa. A estar con ella en las noches cuando el dolor era tan fuerte que lloraba sin hacer ruido para no despertarme. Fue en esos años que Daniela empezó a llamarme parásita. La primera vez fue en una comida familiar, en la casa de mi tía Lucía. Estábamos todas sentadas en la mesa, comiendo pozole, cuando mi tía preguntó qué estaba haciendo yo con mi vida. Antes de que pudiera responder, Daniela soltó, nada. Es una parásita. Vive de mi mamá. No trabaja. No estudia. Solo está ahí, consumiendo. Todas se quedaron calladas. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Pero mi mamá tomó mi mano. Ella me cuida, dijo. Ella está conmigo cuando nadie más está. Daniela rió. Claro, mamá. Siempre la vas a defender. Esa palabra, parásita, se quedó pegada a mí como una sombra. Daniela la usaba cada vez que podía. En reuniones familiares. En el teléfono con mis tíos. Cuando venía a visitar a mi mamá, lo cual era cada vez menos frecuente. Tú no haces nada, me decía. Yo soy la que trabaja. Yo soy la que produce. Tú solo consumes. ¿Y yo, qué podía decirle? ¿Qué me pasaba las noches en vela cuidando a nuestra mamá? ¿Qué había dejado mi vida, mis sueños, mis ganas de estudiar, para estar ahí? No servía de nada. Daniela ya había decidido quién era yo en su historia. Pero lo que yo no sabía, lo que nadie sabía, era lo que Daniela estaba haciendo a escondidas. Lo que descubrí en ese testamento. Lo que mi mamá escribió con su puño y letra antes de morir. Mi hermana no solo me humillaba. Me robaba. Le robaba a mi mamá.
Y lo hacía con una cara de piedra, como si fuera lo más normal del mundo. Empezó de a poco. Un día mi mamá me dijo que no encontraba un anillo que mi abuela le había dejado. Un anillo de oro con una piedrita verde, pequeña, pero que valía mucho sentimentalmente. Pensamos que lo había perdido. Pero no lo había perdido. Daniela se lo había llevado. Lo vendió en una joyería del centro. 500 pesos. Eso fue todo lo que le dieron. 500 pesos por un anillo que había pasado por 3 generaciones. Y ella lo gastó en una bolsa que usó 2 veces y luego guardó en su closet. Luego fue el dinero. Mi mamá tenía una cuenta de ahorro. No era mucho, tal vez unos 10,000 pesos que había juntado durante años, limpiando casas, sacrificándose. Ese dinero era para emergencias. Para el día en que ya no pudiera trabajar. Para pagar medicinas. Para lo que fuera necesario. Un día fuimos al banco a sacar un poco de dinero para comprar las medicinas de mi mamá y resulta que la cuenta estaba vacía. Completamente vacía. Mi mamá casi se desmaya. El empleado del banco nos mostró los movimientos. Retiros. Uno tras otro. Todos hechos con la tarjeta de mi mamá. ¿Quién tiene acceso a tu cuenta?, me preguntó el empleado. Mi mamá me miró. Solo Daniela, susurró. Le di mi tarjeta cuando me operaron el año pasado, por si necesitaba sacar algo. Esa noche confronté a Daniela por teléfono. Le pregunté si ella había sacado el dinero de la cuenta de mamá. Se hizo la ofendida. ¿Cómo te atreves a acusarme? Yo trabajo. Yo tengo mi propio dinero. ¿Por qué iba a robar? Pero su voz temblaba. Y cuando le dije que el banco tenía registros, que sabíamos que había sido ella, colgó. No volvió a contestar mis llamadas durante semanas. Y cuando finalmente vino a la casa, llegó con flores, con lágrimas, con una historia de que había tenido una emergencia, que iba a devolver el dinero, que lo sentía mucho. Mi mamá le creyó. Yo no. Pero el dinero nunca regresó. Y las cosas siguieron desapareciendo. Documentos. Joyas pequeñas. Hasta un reloj que mi abuelo le había regalado a mi mamá cuando se casó. Todo desaparecía cuando Daniela venía de visita. Y mi mamá, cada vez más débil, cada vez más enferma, empezó a darse cuenta. Empezó a ver a su hija mayor con otros ojos. Con ojos tristes. Con ojos de decepción. Un día, cuando mi mamá ya estaba muy mal, cuando apenas podía caminar sin ayuda, me llamó a su cuarto. Cerró la puerta. Se sentó en la cama, con las manos temblorosas. Necesito que sepas algo, me dijo. Su voz era apenas un susurro. Tu hermana me ha estado robando. Lo sé. Yo lo sé. He tratado de no verlo, de no creerlo, pero ya no puedo negarlo. Y yo, mija, ya me voy a morir. Yo sé que me voy a morir. Y no quiero que ella se quede con todo. No quiero que se quede con esta casa, con lo poco que tengo. Porque tú has sido la que me ha cuidado. Tú has sido la que ha estado aquí. Le pregunté qué quería hacer. Ella tomó mi mano. Voy a hacer un testamento, dijo. Un testamento de verdad. Y lo voy a esconder donde ella no lo pueda encontrar. Porque si lo dejo a la vista, lo va a destruir. Ya intentó obligarme a firmar uno hace unos meses, donde le dejaba todo a ella. Pero me negué. Y desde entonces me mira raro. Me mira como si estuviera esperando a que me muera. Así fue como mi mamá llamó a su abogado, don Arnulfo, un señor mayor que había sido amigo de mi abuelo. Vino a la casa una tarde, cuando Daniela no estaba. Y ahí, en la mesa de la cocina, mientras yo preparaba café de olla y él sacaba papeles de su maletín, mi mamá firmó su último testamento. El verdadero. El que dejaba todo a mi nombre. El que explicaba, con letra temblorosa pero clara, por qué no le dejaba nada a Daniela. ¿Por qué ya no confiaba en ella? ¿Por qué yo era la que merecía heredar lo poco que teníamos? Don Arnulfo nos explicó que ese documento era legal, que estaba registrado, que nadie podía cambiarlo. Pero mi mamá tenía miedo. Tenía miedo de que Daniela lo encontrara.
tenía miedo de que lo destruyera. Entonces tomó una decisión. Metió el testamento en una caja negra. Selló la caja. Y la escondió en el único lugar donde Daniela nunca buscaría. El armario viejo del rincón de la sala. El armario que ella siempre decía que estaba vacío. El armario que nadie abría. Y pegó la llave debajo, en un lugar tan obvio que pasaba desapercibido. Si algo me pasa, me dijo mi mamá esa tarde, busca en ese armario. Ahí está la verdad. Ahí está tu herencia. No dejes que tu hermana te haga creer que no mereces nada. Tú has sido mi hija. Tú has estado aquí. Y eso es lo que importa. Lloré. Le dije que no quería que se muriera. Que no me importaba el dinero, la casa, nada. Solo quería que ella se quedara. Pero ella me acarició el pelo, como cuando era niña. Todos nos vamos, mija. Pero el amor que nos damos, ese se queda. Y tú me diste mucho amor. Mucho más del que merecía. Mi mamá murió 2 semanas después. En la madrugada. Yo estaba con ella. Le sostenía la mano. Y sus últimas palabras fueron, no dejes que te digan que no vales nada. Tú vales todo. Y luego cerró los ojos. Y se fue. Así. En silencio. Como se había ido siempre por la vida. Sin hacer ruido. Sin molestar a nadie. Cuidando de todos hasta el último segundo. El funeral fue pequeño. Vinieron algunos vecinos, mis tíos, algunos primos. Daniela llegó tarde, con lentes oscuros, llorando, haciendo un show. La gente la abrazaba, le decía que sentían mucho su pérdida. Y yo, parada a un lado, veía todo como si fuera una obra de teatro. Como si nada de eso fuera real. Daniela se acercó al ataúd, puso la mano sobre el cristal, y dijo en voz alta, para que todos escucharan, perdóname, mamá. Perdóname por no haber estado más tiempo contigo. Todos lloraron. Todos pensaron que era sincera. Yo solo sentí náuseas. Después del funeral, en la comida que se organizó en la casa de mi tía, Daniela empezó a hablar de la herencia. Como si nada. Como si mi mamá apenas llevara unas horas muerta. Bueno, ahora hay que ver qué hacemos con la casa, dijo. Yo creo que lo mejor es venderla. Dividimos el dinero y cada quien sigue con su vida. Mis tíos asintieron. Me miraron, esperando que yo dijera algo. Pero no dije nada. Todavía no. Porque todavía no había abierto ese armario. Todavía no sabía lo que mi mamá había dejado ahí. Fue al día siguiente cuando regresé a la casa. Sola. Con la intención de limpiar, de organizar, de despedirme. La casa olía a flores marchitas, a velas apagadas, a tristeza. Caminé por los cuartos. Toqué las cosas de mi mamá. Su rebozo. Su rosario. La foto de mi abuela que tenía en su mesita de noche. Y entonces vi el armario. El armario del rincón. El armario que mi mamá me había dicho que abriera. Y ahí fue cuando Daniela entró. Cuando me vio mirando el armario. Cuando empezó a gritar que yo no tenía derecho a estar ahí. Cuando me llamó parásita por última vez. Y ahí fue cuando todo explotó. Cuando abrí ese armario. Cuando encontré el testamento. Cuando leí la verdad. Cuando mi hermana cayó de rodillas y confesó, sin querer, que había estado robándole a mi mamá durante años. Y ahora, con el abogado parado en la puerta, con esa carpeta en sus manos, con esa mirada seria y esa voz que no dejaba lugar a dudas, todo estaba a punto de terminar. O de empezar. Dependiendo de cómo se viera. El licenciado Arnulfo entró a la casa con pasos lentos. Era un hombre de casi 70 años, con el pelo completamente blanco, lentes gruesos, y una voz que parecía venir de muy adentro. Llevaba un traje gris, un poco gastado, pero limpio. En la mano derecha sostenía una carpeta de cuero café. Y en los ojos llevaba algo que no podía describir. Tal vez pena. Tal vez justicia. Tal vez las dos cosas al mismo tiempo. Buenas tardes, dijo. Siento mucho la pérdida de su madre.
Era una buena mujer. Yo asentí. Daniela, todavía en el piso, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Parecía otra persona. Parecía alguien a quien acababan de romper por dentro. Usted, dijo el licenciado mirándola, no tiene derecho legal sobre esta propiedad. El testamento que presentó ante el notario hace 3 días no es válido. Daniela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El licenciado se sentó en la poltrona de mi mamá. Abrió la carpeta. Sacó unos documentos. Su madre vino a verme hace 6 meses, dijo. Estaba preocupada. Me contó que usted, señorita Daniela, había intentado obligarla a firmar un testamento. Un testamento donde le dejaba todo a usted. Incluso le llevó los papeles ya hechos. Solo faltaba la firma. Daniela cerró los ojos. Pero su mamá se negó, continuó el licenciado. Y me pidió que hiciéramos uno nuevo. Un testamento real. Donde todo quedara claro. Daniela empezó a sollozar. Ella estaba confundida, susurró. Estaba enferma. No sabía lo que hacía. El licenciado la miró con una frialdad que me sorprendió. Su madre estaba perfectamente lúcida, señorita. De hecho, me dictó cada palabra de ese testamento. Me explicó, con lujo de detalle, todo lo que usted le había hecho. Los robos. Las mentiras. La manipulación. Y me pidió que, cuando ella muriera, yo viniera aquí. A asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Me acerqué al licenciado. ¿Mi mamá sabía que esto iba a pasar?, pregunté. Él asintió. Ella conocía a su hija mayor. Sabía que iba a intentar quedarse con todo. Por eso escondió el testamento. Por eso me pidió que guardara una copia certificada. Por eso me hizo prometerle que vendría aquí, después del funeral, a revelar la verdad. Su madre me dijo algo antes de irse, agregó. Me dijo, no quiero que mi hija menor se quede sin nada. Ella me cuidó cuando nadie más lo hizo. Ella merece heredar lo que es mío. Y no voy a dejar que su hermana se lo quite. Las palabras del licenciado flotaron en el aire como polvo dorado. Daniela seguía llorando. Y yo, por primera vez en años, sentí algo que no sabía cómo nombrar. Tal vez alivio. Tal vez tristeza. Tal vez enojo. O tal vez todas esas cosas juntas, revueltas, formando un nudo en el pecho que no sabía cómo deshacer. ¿Y ahora qué?, pregunté. El licenciado cerró la carpeta. Ahora, dijo, se registra este testamento. Se anula el que ella presentó. Y usted, señorita, se convierte en la única heredera legal de esta propiedad y de todo lo que contiene. Daniela puede apelar, claro. Pero no va a ganar. Hay demasiadas pruebas en su contra. Movimientos bancarios. Testimonios. Y, sobre todo, la voluntad clara y consciente de su madre. Daniela me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo real. Miedo de que todo lo que había construido, toda su vida basada en mentiras, se derrumbara. Me levanté. Caminé hacia ella. Y por un momento, solo un momento, pensé en abrazarla. En decirle que todo iba a estar bien. En perdonarla. Pero entonces recordé. Recordé todas las veces que me llamó parásita. Todas las veces que me humilló. Todas las veces que hizo sentir a mi mamá que no valía nada. Y algo dentro de mí se endureció. Te voy a pedir que te vayas, le dije. Esta es mi casa ahora. Y no te quiero aquí. Daniela se puso de pie. Temblaba. Por favor, susurró. Soy tu hermana. Sacudí la cabeza. No. Fuiste mi hermana. Pero dejaste de serlo hace mucho tiempo. Cuando decidiste que el dinero era más importante que la familia. Cuando decidiste humillarme en lugar de apoyarme. Cuando decidiste robarle a una mujer enferma que te dio la vida. Daniela intentó acercarse, pero yo di un paso atrás. No me toques, dije. No vuelvas a tocarme nunca.
Ella se quedó ahí, parada en medio de la sala, con los brazos colgando a los lados, con el rostro descompuesto. Y luego, sin decir nada más, salió. Abrió la puerta. Y se fue. Escuché sus pasos en la calle. Escuché cómo se alejaban. Y luego, silencio. Un silencio tan grande que dolía. El licenciado Arnulfo se puso de pie. Lamento que haya tenido que pasar por esto, dijo. Pero su madre quería que supiera la verdad. Y la verdad, aunque duela, es necesaria. Asentí. Gracias, murmuré. Gracias por hacer esto. Él me dio una palmada en el hombro. Su madre la quería mucho. Más de lo que usted cree. Y ella sabía que usted era fuerte. Suficientemente fuerte para soportar esto. Me entregó los documentos. Son suyos, dijo. Cuídelos bien. Y luego se fue. Me quedé sola en la casa. En mi casa. Con los papeles en la mano. Con el testamento de mi mamá doblado entre mis dedos. Y con un sentimiento extraño en el pecho. No era felicidad. No era tristeza. Era algo más complejo. Algo que tenía que ver con justicia. Con verdad. Con el fin de algo que había durado demasiado tiempo. Caminé por la casa. Toqué las paredes. Olí el eucalipto que todavía flotaba en el aire. Y me senté en la poltrona de mi mamá. La misma donde ella se sentaba a tejer, a ver la tele, a esperar a que yo volviera del mercado con las tortillas. Y ahí, en ese silencio, en esa paz rara, empecé a llorar. Pero no lloraba de tristeza. Lloraba de alivio. Porque finalmente, después de tantos años, alguien había visto la verdad. Alguien me había defendido. Y ese alguien era mi mamá. Los días siguientes fueron extraños. Tuve que ir al notario, registrar el testamento, firmar papeles, hacer trámites. Daniela no apareció. No llamó. No intentó contactarme. Mis tíos, cuando se enteraron de lo que había pasado, se dividieron. Algunos me apoyaron. Otros dijeron que yo debía compartir la herencia con Daniela, porque al fin y al cabo éramos hermanas. Pero yo no cedí. No porque fuera egoísta, sino porque era lo que mi mamá había querido. Y yo iba a respetar su voluntad. Una tarde, como 2 semanas después del funeral, estaba limpiando el cuarto de mi mamá cuando encontré algo. Debajo de su almohada. Una carta. Con mi nombre. Mi corazón latió más rápido. La abrí con manos temblorosas. La letra de mi mamá era pequeña, inclinada, difícil de leer. Pero ahí estaba. Sus últimas palabras para mí. Y mi hija querida, decía la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya me fui. Y si ya me fui, entonces seguramente tu hermana ya intentó quedarse con todo. Pero yo sé que encontraste el testamento. Yo sé que el licenciado Arnulfo cumplió su promesa. Y yo sé que ahora tienes la casa. Quiero que sepas algo. No te dejé todo porque seas mi hija favorita. Te dejé todo porque te lo ganaste. Con tu tiempo. Con tu cuidado. Con tu amor. Tu hermana eligió otro camino. Y yo, aunque me duele, tengo que aceptarlo. Pero tú, mija, tú siempre estuviste aquí. Y eso no tiene precio. Seguí leyendo. No guardes rencor. El rencor es como tomar veneno y esperar a que el otro se muera. Tu hermana ya lleva suficiente peso en su corazón. Ya se va a dar cuenta, algún día, de lo que perdió. Y cuando ese día llegue, tal vez te busque. Tal vez te pida perdón. Y cuando eso pase, quiero que la escuches. No tienes que perdonarla. Pero escúchala. Porque al final del día, sigue siendo tu hermana. Y la familia, aunque esté rota, sigue siendo familia. Las lágrimas caían sobre el papel. Vive tu vida, mija. Vive feliz. No dejes que esto te amargue. Haz algo bonito con esta casa. Tal vez cásate. Tal vez ten hijos. Tal vez solo vive en paz. Pero hazlo por ti. No por mí.
No por tu hermana. Por ti. Porque tú mereces ser feliz. Y yo, desde donde esté, voy a estar cuidándote. Siempre. Tu mamá que te ama. Doblé la carta. La metí en un cajón. Y me senté en la cama de mi mamá. Y ahí, en ese cuarto que olía a ella, en esa casa que ahora era mía, tomé una decisión. No iba a dejar que el odio de mi hermana me definiera. No iba a dejar que sus palabras, sus humillaciones, su veneno, se quedaran conmigo. Iba a soltar todo eso. Iba a dejarlo ir. Porque mi mamá tenía razón. El rencor solo me iba a envenenar. Y yo ya había perdido suficiente tiempo sintiéndome pequeña. Pasaron los meses. Vendí algunas cosas de la casa. Arreglé lo que estaba roto. Pinté las paredes. Planté flores en el patio. Y poco a poco, la casa dejó de ser la casa de mi mamá y se convirtió en mi casa. En mi hogar. Un día, mientras regaba las plantas, escuché que alguien tocaba la puerta. Abrí. Y ahí estaba Daniela. Pero no era la misma Daniela. Estaba delgada. Con ojeras. Con el pelo sin arreglar. Parecía 10 años más vieja. ¿Qué quieres?, pregunté. Ella bajó la mirada. Solo quiero hablar, dijo. Su voz era diferente. Ya no tenía esa superioridad. Ya no tenía esa arrogancia. Solo sonaba cansada. Dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero entonces recordé la carta de mi mamá. Y la escuché. Pasó. Se sentó en la sala. Y empezó a hablar. Me dijo que todo se había derrumbado. Que perdió su trabajo. Que sus ahorros se acabaron porque los gastó en cosas que no necesitaba. Que sus amigos la habían dejado cuando se enteraron de lo que hizo. Que estaba sola. Completamente sola. Y que había estado pensando mucho. Pensando en todo lo que le hizo a mi mamá. En todo lo que me hizo a mí. Y que estaba arrepentida. No espero que me perdones, dijo. Solo quería que lo supieras. La miré. Y no sentí enojo. No sentí odio. Solo sentí lástima. Lástima por alguien que había vivido toda su vida persiguiendo cosas que no importaban. Que había sacrificado el amor de su familia por dinero. Por cosas. Por apariencias. Y que ahora, cuando todo eso se había ido, se daba cuenta de lo que realmente había perdido. No te voy a perdonar todavía, le dije. Tal vez algún día. Pero todavía no. Duele demasiado. Ella asintió. Lo entiendo, susurró. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Ella levantó la mirada. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le robaste a mamá? ¿Por qué me humillaste tanto? Daniela cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a caer. Porque tenía miedo, dijo. Miedo de ser como ella. Pobre. Invisible. Alguien a quien nadie respeta. Y pensé que si tenía dinero, si tenía cosas, la gente me vería diferente. Pero me equivoqué. La gente solo veía las cosas. Nunca me vio a mí. Nos quedamos en silencio. Un silencio largo. Pesado. Y luego Daniela se levantó. Gracias por escucharme, dijo. No te voy a molestar más. Se fue. Y yo me quedé ahí, sentada en la sala, pensando en todo lo que había pasado. En todo lo que habíamos perdido. En todo lo que tal vez, algún día, podríamos recuperar. Pero esa recuperación, si es que alguna vez llegaba, iba a tomar tiempo. Mucho tiempo. Porque las heridas que Daniela abrió no se cierran de la noche a la mañana. Y la confianza que rompió no se reconstruye con palabras. Se reconstruye con acciones. Con tiempo. Con pruebas de que alguien realmente cambió. Hoy, 2 años después de todo eso, sigo viviendo en esta casa. La casa que mi mamá me dejó. La casa donde me llamaron parásita. La casa donde encontré la verdad escondida en un armario viejo.
Y aunque a veces todavía duele, aunque a veces todavía recuerdo las palabras de Daniela y siento ese nudo en el pecho, también sé algo que antes no sabía. Sé que valgo. Sé que mi vida tuvo significado. Sé que cuidar de mi mamá no fue un sacrificio. Fue un regalo. El regalo de estar con alguien que me amaba cuando más lo necesitaba. Daniela y yo hablamos de vez en cuando. No somos cercanas. Tal vez nunca lo seremos. Pero hay algo parecido a la paz entre nosotras. Algo parecido a la aceptación. Ella sigue trabajando en reconstruir su vida. Y yo sigo trabajando en soltar el pasado. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez no necesitamos ser hermanas de nuevo. Tal vez solo necesitamos ser dos mujeres que alguna vez compartieron una madre y que ahora están aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Hay noches en las que me siento en la poltrona de mi mamá, con una taza de café de olla en las manos, y miro el armario del rincón. El armario que cambió todo. Y me pregunto qué habría pasado si nunca lo hubiera abierto. Si nunca hubiera encontrado ese testamento. Si nunca hubiera sabido la verdad. Y la respuesta siempre es la misma. Habría seguido viviendo con esa palabra pegada a mí. Parásita. Habría seguido creyendo que no merecía nada. Que mi vida no importaba. Que mi amor no valía. Pero encontré ese testamento. Y encontré la verdad. Y la verdad, aunque dolió, aunque rompió cosas, también me liberó. Me liberó de las mentiras. De las humillaciones. De la idea de que yo era menos que mi hermana. Porque no lo era. Nunca lo fui. Y mi mamá lo sabía. Por eso dejó ese armario cerrado. Por eso escondió la llave. Por eso escribió cada palabra de ese testamento con su letra temblorosa. Para que yo supiera. Para que el mundo supiera. Para que mi hermana supiera. Que la parásita nunca fui yo. Siempre fue ella. Y con esa verdad, con esa certeza, aprendí a vivir de nuevo. Aprendí a mirarme al espejo sin vergüenza. Aprendí a decir mi nombre sin bajar la cabeza. Aprendí que el amor que damos, aunque no siempre sea reconocido, siempre vuelve. De alguna forma. De alguna manera. Mi mamá me lo devolvió. Con ese testamento. Con esa carta. Con esas palabras que todavía guardo en el cajón de su mesita de noche y que leo cada vez que siento que el mundo me está aplastando. Porque a veces el mundo se aplasta. A veces la gente nos mira y solo ve lo que no tenemos. Lo que no somos. Lo que no logramos. Pero hay personas que nos ven diferente. Personas que ven el amor que damos. El tiempo que regalamos. La vida que construimos con pequeños gestos, con noches en vela, con manos que sostienen otras manos. Y esas personas, las que realmente nos ven, son las que importan. Mi mamá fue una de ellas. Y aunque ya no está, aunque su voz ya no llena esta casa, su amor sí. Está en cada rincón. En cada pared. En cada rayo de sol que entra por la ventana. Esta casa ya no huele a eucalipto. Ahora huele a café recién hecho, a pan dulce que compro en la panadería de la esquina, a flores que siembro cada primavera. Y tal vez eso es lo que mi mamá quería. Que esta casa dejara de ser un museo de dolor y se convirtiera en un hogar. En un lugar donde yo pudiera ser feliz. Donde yo pudiera vivir sin cargar con el peso de las expectativas, de las comparaciones, de las palabras que alguna vez intentaron definirme. Y si mi hermana alguna vez lee esto, si alguna vez se entera de cómo realmente me sentí, quiero que sepa algo. No la odio. Tal vez debería. Tal vez sería más fácil. Pero no lo hago. Porque el odio no me devuelve lo que perdí. No me devuelve el tiempo. No me devuelve a mi mamá. Lo único que hace es mantenerme atada a un pasado que ya no existe. Y yo no quiero estar atada. Quiero estar libre. Libre para vivir. Para ser. Para amar. Y eso, esa libertad, nadie me la puede quitar. Nunca más. El armario sigue ahí. En el rincón de la sala. Ya no está cerrado con llave. Adentro guardo cosas que me importan. Fotos.
cartas, recuerdos. Y cada vez que lo abro, recuerdo que la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando sale, cuando finalmente la vemos, tenemos dos opciones. Podemos dejarla que nos destruya. O podemos dejarla que nos libere. Yo elegí lo segundo. Y no me arrepiento. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue llamada parásita. Que fue humillada. Que fue hecha sentir pequeña. Pero que encontró un testamento escondido en el fondo de un armario y descubrió que su valor nunca estuvo en duda. No para la persona que realmente importaba. No para su mamá. Y tal vez eso es todo lo que necesitamos en la vida. Una persona. Una sola. Que nos vea. Que nos ame. Que nos defienda. Incluso después de haberse ido. Si tú que estás escuchando esto alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez alguien te ha hecho creer que no vales nada, si alguna vez has cargado con palabras que no te pertenecen, quiero que sepas algo. Tú vales. Vales por lo que das. Por lo que eres. Por el amor que llevas dentro. Y aunque el mundo no siempre lo vea, aunque la gente a veces sea cruel, ciega, injusta, la verdad siempre está ahí. Esperando a ser encontrada. Y cuando la encuentres, cuando finalmente la veas, vas a entender que nunca fuiste lo que te dijeron. Siempre fuiste mucho más. Y con eso, con esa certeza, se puede vivir. Se puede respirar. Se puede empezar de nuevo. Porque no importa cuántas veces te llamen parásita. No importa cuántas veces te humillen. No importa cuántas veces intenten borrarte. La verdad siempre regresa. Y cuando lo hace, cuando finalmente sale del armario donde la escondieron, nadie, absolutamente nadie, puede volver a ocultarla. Esta casa es mía. Esta vida es mía. Y la verdad que mi mamá dejó escrita con su puño y letra, también es mía. Y la voy a guardar. No como un arma. No como venganza. Sino como un recordatorio. De que el amor verdadero, siempre protege. Siempre defiende. Siempre encuentra la manera de decir, tú importas. Tú vales. Y nadie, nunca, te va a quitar eso. Gracias, mamá. Por el testamento. Por la verdad. Por amarme cuando nadie más lo hizo. Y gracias, armario viejo, por guardar lo que más importaba. Porque sin ti, sin esa llave escondida, yo seguiría creyendo las mentiras. Seguiría siendo, en mi propia cabeza, lo que mi hermana decía que era. Pero ya no. Ya no soy una parásita. Nunca lo fui. Y ahora, finalmente, el mundo entero lo sabe. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con algo de lo que aquí se contó, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias reales, historias de personas como tú y como yo, que han vivido, sufrido, amado y encontrado la manera de seguir adelante. Subimos videos nuevos todos los días, porque creemos que cada historia merece ser contada. Cada voz merece ser escuchada. Y cada persona merece saber que no está sola. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu vida importa. Tu historia importa. Tú importas.